Nada más te digo. Maestro Víctor Yamaguchi, realizó la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Administración y Políticas Públicas en el CIDE y el máster en Políticas y Estrategias de los Distritos Industriales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se desempeñó como funcionario en las áreas de Presupuesto y Política de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Fue profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación relacionados principalmente con desarrollo local y política educativa. Ha sido asistente de investigación en la División de Administración Pública del CIDE y profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, maestro Yamaguchi. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, como comentaba, también colabora actualmente en la División de Administración Pública, proyectos de investigación. Y, pues bueno, me gustaría, en este caso, la sesión es relacionada con indicadores cuantitativos. Sin embargo, al revisar que, bueno, todos los temas que ya han visto en otras sesiones también como su perfil, mi propuesta para esta sesión, independientemente de dar una revisión muy rápida sobre la construcción, porque entiendo que la mayoría ya están involucrados, ya sea en la propia construcción de indicadores o en la revisión y análisis de los mismos. Entonces, mi propuesta sería hacer algunas reflexiones también que les sirvieran para su desempeño profesional y o para el ejercicio que están haciendo como parte del diplomado, sobre todo algunas cosas que habría que tener en cuenta. Hasta dónde los indicadores pueden decirnos algo, dónde hay que tener cuidado, etc. Iniciaría, bueno, tanto por la información que me pasaron como tuve oportunidad de asistir a otra sesión, tengo cierta idea de las áreas en las que se desarrollan. Nada más me gustaría preguntarles, en ese sentido, si respecto al manejo concreto de indicadores, los desarrollan, los analizan o no tienen actualmente una relación con ellos. Por ejemplo, los indicadores profesionales en el trabajo, ¿qué relación tienes con ellos? Los desarrollamos porque hacemos evaluación de nuestros programas, digamos, nuestro producto es la evaluación de programas implementados. Ok, ustedes evalúan políticas públicas. No, ¿o qué evalúan? No, proyectos propios. Proyectos propios. Como proyectos pilotos propios. Okay. Tratan de hacer políticas, no necesariamente sea el gobierno, pero una política para resolver un problema público. Sí, intervenciones. Intervenciones a nivel micro. Y ahí, bueno, son los resultados, se pueden replicar por esta política. José Luis. Estamos en un área en donde se evalúa el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Para eso se requiere el establecimiento de algunos indicadores y su implementación de los mismos. Entonces, la evaluación tiene que ver con los procesos que tiene la misma Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo la fiscalización superior. ¿Evalúan las auditorías, los recursos? No, más que nada es el desempeño. Digamos que evaluamos en la parte administrativa, rotación laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos se incorporaron a un sistema de fiscalización superior que tiene la auditoría y que lo certifica como auditores de cierta calidad o nombre? Otro tipo de evaluaciones para al proceso de planeación, ¿no? Y es sobre el programa anual de auditoría, si es que cumple con ciertos criterios establecidos por las organizaciones internacionales como el INTOSAI y demás, ¿no? El seguimiento de las auditorías y de las acciones que emite a los entes públicos, ¿no? También hay otra parte de que evaluamos la acción, ¿cómo se llama? Lo que es la consecuencia y el impacto
a los entes Ustedes auditados. hacen una serie de pliego de observaciones y ustedes dan seguimiento sobre las acciones que toman los entes auditados sobre esas observaciones. Más que los entes auditados, hacemos como un tipo de numerología, de estadística, de ver cuántas acciones se emitieron, qué entes fueron pues, auditados dentro del seguimiento, ¿no? Y si se dio respuesta dentro de los plazos determinados en ley, tanto la respuesta de la auditoría como la del ente, en fin, Dicen de este tipo de cosas. cumplimiento. ¿Y quién sería, por ejemplo, de eso último que comentas, el público, o sea, quién sería el consumidor de esa información que genera? Digamos que toda esta información se hace para la Comisión de Vigilancia en una primera instancia, pero para cualquier interesado puede leer estos documentos porque son públicos. Ezequiel, Sí. actualmente elaboras, revisas indicadores, o digamos, ¿cuál sería tu relación profesional con indicadores? Pues siempre dependiente de cumplir indicadores, yo no los creo. El objetivo de estar en este diplomado es precisamente proponer indicadores más medibles. Sin embargo, bueno, pues en la organización trabajo en la Universidad de Chapingo en un departamento de posgrado. En los posgrados, entonces, estoy cumpliendo con indicadores. Establece con así, Establece en con el así PNT. la universidad, el PNPC. Entonces, pues no es de que tú los quieras crear o los quieras cumplir, sino ahí están, hay que cumplir. Sí, actuación, determinada. Y, perdón, ¿tu nombre? Ismael. Ismael. ¿Cómo te relacionarías profesionalmente actualmente con eso? ¿O no tiene relación? ¿Dónde trabajas? No estoy de economía. ¿No estás en el programa de Jóvenes con Futuro? No. Este sería el contenido, como les mencionaba. Sería muy rápido, unas cuantas láminas, el repaso teórico de indicadores cuantitativos, sobre todo porque, bueno, esto está en la mayoría de los manuales, ya sea que los produzcan, que los tengan que recoger. Creo que ya hay una idea bastante clara sobre eso. Y los otros dos temas serían los que ahondaríamos más, sería reflexionar sobre la definición e interpretación de indicadores cuantitativos y las áreas de oportunidad de los indicadores de los programas sociales en México y una serie de comentarios. Ya vieron en un par de sesiones, según tengo entendido, la matriz de indicadores de resultados, la MIR o matriz de marco lógico, si es así. ¿Construyeron alguna? ¿Revisaron? ¿Cómo fue esa sesión? Respecto a la matriz, creo que tuvieron 2 sesiones con MIR, ¿no? O sea, que vieron esto, o sea, que es, como les decía, ¿no? De ubicar cuál es el problema, en fin. Bueno, yo no vine a donde se dio precisamente la matriz, que fue un viernes, ¿no? Se pasó por el viernes. Se cortó Sí, que se cortó de los... Pero sí vimos algo sobre la MIR. Okay. Pero lo que vimos, perdón, solo como nos presentaron como la idea de la estructura, y creo que el ejercicio que hicimos fue más bien de árbol de programas. Bueno, es la metodología que normalmente CEPAL, Coneval maneja para evaluar programas de políticas públicas. Y bueno, tendría esta lógica, tanto vertical como horizontal, ¿no? O sea, que tienes desde la base, esta serie de actividades que generan componentes, que generan bienes o servicios, que dan un resultado que es algo sobre la población objetivo, y esto tiene un efecto. En este caso, bueno, como saben, bueno, tiene diferentes columnas. Hay una columna específica de indicadores,
Y veríamos que esto sería, como vemos en la parte izquierda, conceptos serían de control directo, indicadores de gestión, que le atañen más a la organización. Como mencionaban, o sea, es más de consumo interno, donde vemos que, bueno, veremos las dimensiones, eficiencia, eficacia, economía y calidad respecto a esta base. Y los indicadores de resultados, que serían los que interesan al público, es decir, qué estamos logrando con esta serie de actividades que producen ciertos bienes o servicios, e incluso, digamos, lo más sencillo es cuando hablamos de bienes tangibles, ¿no? O sea, cuando hablan de becas, cuando hablan de vacunas, etc. Es un poco más complicado cuando, por ejemplo, mencionaban que se hacen evaluaciones, ¿no? O sea, la evaluación en general o la auditoría, si bien se resume en un papel, el producto no es en sí el informe, o sea, no es ese disco, bueno, ese archivo, sino es ese bien o servicio que provoca algo en la población, provoca algo en los entes auditados, que provoca algo en la comisión, es decir, esos servicios intangibles habría que pensarlos como cómo modifican la situación de esa población objetivo y qué resultados tendría. Digamos. En ese sentido, tendríamos las auditorías. ¿Qué se lograría? ¿Quién sería la población objetivo de las auditorías? La población objetivo. Es decir, existe una problemática, ¿cuál sería la problemática que soluciona una auditoría? ¿Qué problema resolvería? Hablábamos de estar construyendo árbol de problemas. Vemos a la auditoría como un instrumento, una política. Pero habla de la auditoría. ¿Cuál es la persona objetivo de la auditoría? Sí, o sea, La auditoría sería la buena gestión pública, ¿no? Colaborar para que se lleve a cabo una buena gestión pública desde el punto de vista de la misión de la auditoría, pues, o sea, ayudar a que se dé una mejor gestión pública. En tu caso, digamos, si hablas de una cuestión interna, la población objetivo sería la propia auditoría, porque es un área que tú tratas de mejorar la auditoría. Exacto. Pensando al exterior, la auditoría podría ser la población objetivo, los entes auditados. Exacto. Porque, bueno, una visión, o sea, supone que al auditar o al evaluar, no tratas de encontrar el error, tratas de mejorar. O de que informe mejor. Entonces, una visión interna de esa área, según entiendo en la que trabajas, sería la población objetivo, la propia auditoría, porque tú haces cosas para que mejore la propia auditoría. Y la misma comisión, porque le damos elementos para cuestiones parlamentarias, para que puedan llevar al pleno algunas decisiones que podamos encontrar para el mejor funcionamiento de la auditoría. Entonces tendrías a la comisión, tendrías aquí a la comisión de vigilancia, tendrías a la propia auditoría con mayores capacidades, ¿no? O sea, entonces les proveen estos servicios, información, y tendrías como fin una comisión más capacitada, una auditoría que rinde más cuentas, que informa mejor, etc. Entonces, a grandes rasgos, esta sería la lógica que se ve. Acá tiene ciertos insumos, como mencionaba con la compañera, que necesita recursos informáticos, personal, viáticos, qué sé yo. O sea, necesitas una serie de insumos para lograr todos esos procesos y generar estos servicios para la auditoría, para la comisión, y que tengas esa población objetivo más capacitada, que tenga más elementos para decidir. Y entonces, bueno, en ese sentido, tendrías que tener indicadores tanto de cualquiera de estos cuatro niveles. Y bueno, también me parece que también en otra sesión, bueno, incluso es lo que mencionan, la mayoría de cuáles serían como las categorías, ¿no? O sea, eficacia, cumplimiento de los objetivos de la organización, es decir, si estoy cumpliendo. En ese sentido, sería
en el nivel superior, porque es complicado o no es posible decir si está siendo eficiente en capacidad. En este caso, en los demás, como sí podemos hablar de unidades, es decir, de servicios, de actividades, de procesos, sí es posible costear y hablar de eficiencia, hablar de si eso se está haciendo a mejor costo, si la generación de un reporte de investigación o la elaboración de una evaluación. En cambio acá estamos hablando de esa organización mejor informada, mejor capacitada, esos decisores a los cuales les aportas elementos. No podríamos hablar de una eficiencia, es decir, cuánto se cuesta una organización capacitada. Y así hacia abajo, ¿no? Así hablamos del cumplimiento de ese propósito, eficiencia, calidad, sobre todo, bueno, si cumple con las expectativas de los atributos que espera la población objetivo. Y aquí habla también de, bueno, eficacia, eficiencia y economía. Aunque es, digamos, muy normal, ¿cuál sería la diferencia entre eficiencia y economía? Eficiencia y economía. La eficiencia es que hagas más con menos, ¿no? O sea, que generes un cierto ahorro en tu operación, en la gestión de las actividades. Y la economía tiene que ver con la generación del recurso. Obviamente, economía se enfoca estrictamente a lo financiero y eficiencia tiene que ver con cumplimiento. Hacer más con menos, hacer más con lo mismo. Es decir, con cumplimiento de objetivos, con cumplimiento de actividades, prestación de bienes o servicios. Economía, como por ahí creo que ya mencionaron en otra sesión, tiene que ver, como no, por un lado, apegarse al presupuesto, o sea, que digamos, no haya una desviación considerable del presupuesto asignado, y o haya la generación de recursos, ¿no? O sea, ya sea la generación por prestación de los servicios, encontrar otras fuentes de financiación. En resumen, esto tendría que ver estrictamente con lo financiero, y es, bueno, en general con los recursos, y esto se relacionaría los recursos con el cumplimiento de sería la diferencia principal, y creo que los demás de eficacia y calidad, bueno, son bastante claros. Los pasos para construir un indicador. Revisar la claridad del resumen narrativo, como mencionábamos en esta lógica de la matriz de la MIR, del indicador, de la matriz de indicadores representados. Identificar los factores relevantes, qué y quiénes. Por ejemplo, están haciendo un árbol de problemas. ¿Cuál sería la población objetivo? ¿Alguien, por ejemplo, qué problema escogieron? ¿O alguna política en la que trabajan? Yo estoy trabajando mi teoría causal sobre el ramo 33, particularmente sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Ok. Y ahí, o sea, ¿evaluarías qué del ramo 33? Lo que quiero evaluar es como los procedimientos. Bueno, es que en este momento se hizo la emisión de los lineamientos del fondo en el mes de julio. Y este fondo es anual, o sea, tú puedes gastar los recursos del fondo al 31 de diciembre. Entonces, al sacar tus lineamientos, al modificar los lineamientos en el mes de julio, pues estamos ante un gran problema de la operatividad del fondo, porque solo cuentas con 6 meses, que se volvieron 3, porque la capacitación la recibimos en el mes de septiembre. Entonces, ahí lo que verías es que la población objetivo es que lo reciben son los municipios. Y las entidades. En mi caso es la entidad. Municipios y entidades federales. Ok. Entonces, ahí
y ahí lo que verías es ya sea la capacidad que tienen para gastar o qué tanto logran con el ramo 33, ¿qué es lo que verías? Eso, la capacidad de gestión para poder utilizar el fondo. Okay. Entonces ahí sería como un intermedio, o sea, sería que esos sujetos que pueden acceder a los municipios y entidades federativas, y lo que pretenderías es que tengan la capacidad suficiente, ¿no? Es como mido que tengan la capacidad suficiente, o sea, tengo a esa población objetivo, municipios y entidades, y el que es que tenga la capacidad de ejercer los recursos, ¿no? O sea, que sepan cómo gastarlos, es lo que tratarías de evaluar. Y bueno, establecer el objetivo de la medición. Si quieres medir capacidades, si quieres medir conocimiento, generalmente los ejemplos del libro pues se van a cosas más tangibles, ¿no? O sea, trato de medir el peso, la desnutrición, la escolarización, etc. Sin embargo, como nos enfrentamos, hay veces que no son, o sea, lo que estamos evaluando no es algo tan sencillo de medir. Lo que veíamos, cómo evalúas que el municipio, o sea, que los 2.500 o el grupo de municipios o las 32 entidades tengan más capacidad. Ahí habría que hacer un ejercicio un poquito más. Y también que no sea sujeto a una mala interpretación. Es decir, si tú nada más estás queriendo medir esas capacidades, sí existe, por ejemplo, los censos sobre nivel de capacitación de los funcionarios municipales. Pero hay que ver si realmente eso te sirve. ¿Y existe alguna forma más sencilla de mostrar la misma información con algún otro indicador? Como veremos más adelante, con algunos ejemplos del conjunto de indicadores de Coneval, hay algunos que son bastante complicados, ¿no? O sea, generalmente cuando vamos, insisto, con el ejemplo del manual, pues la razón es muy sencilla, ¿no? O sea, es población atendida sobre población objetivo, parte de supuestos que la información está disponible, que la vas a medir sin ningún problema, etc. Sin embargo, a la hora que revisamos, o sea, ya casos reales sobre el programa, ya no es tan sencillo. Sí. No me queda muy claro lo de la descripción positiva del indicador. Es lograr algo, o sea, quieres mejorar capacidades, quieres mejorar quieres, ya sea que puede ser en sentido positivo o negativo, quieres lograr una mejora en la población. Plantear el nombre y la forma de cálculo. Pero puede resultar una obviedad. En el nombre, si estás hablando, por ejemplo, en el caso que mencionaba, o sea, si bien hablas de capacidades administrativas, capacidades de gestión, estás pensando en algo mucho más específico, relacionado con un solo fondo. Entonces, desde el nombre tiene que reflejar eso. Porque si nada más hablas de capacidades, caes en una ambigüedad donde puedes hablar de capacidades administrativas, de gestión, de trato humano, whatever. Determinar la frecuencia de medición. Obviamente, lo que se trata es de que sea lo suficientemente seguido para darle un seguimiento, pero que tampoco se consuma tantos recursos que estés invirtiendo más en la medición que la propia ejercicio. Y seleccionar los medios de verificación. Como veremos más adelante, bueno, ya mencionaron, ya se tocaron en algunas otras sesiones del diplomado sobre las bases de datos, esas fuentes externas que pueden darnos luz sobre mediciones acerca de un programa, de una política, etc. Entonces, hay que tener identificados cuáles nos sirven y si se van a hacer, veremos en una lámina más adelante, si va a ser un registro interno, si determinar si es la factibilidad y el costo. Como mencionaban también, bueno, la diferencia, un número absoluto no es un indicador porque debe tener una referencia, ¿no? O sea,
ya son porcentajes, debes tener una referencia con la población objetivo, la población total, un parámetro, etc. Lo que mencionaba, ¿no? O sea, una tasa de variación o tasa de crecimiento, ¿no? Ya sea, digamos, debe de ser indicar si es ascendente. Por ejemplo, si hablamos de obesidad, trato de disminuirla. Si hablamos de nutrición, trato de razón o promedio. Por ejemplo, bueno, inversión por escuela. Mi objetivo va relacionado con tener en promedio por cada escuela del programa de escuelas de calidad 5,000 pesos. Números o índices. Me parece que esto lo revisaron en una sesión anterior, donde en ocasiones la complejidad del problema y por lo tanto la solución no es suficiente con que una razón, un porcentaje, mira. Entonces, lo que haces es incluir diferentes variables para crear este índice que trate de reflejar la realidad o los atributos de una población. Índice de desarrollo humano comparado con nada más pensar en el ingreso, en educación. Es decir, este indicador más complejo, donde nos acerca más a cómo es la situación de un municipio, a decir nada más el ingreso promedio o solamente el acceso a servicios públicos. Y lo que mencionaban, tenemos diferentes niveles de acuerdo a la NIR, actividades, componentes, propósito y fin, donde, bueno, por la propia dimensión, iría siendo más espaciada la medición conforme vamos hacia arriba, ¿no? Es decir, un cambio en la población objetivo, tener una población más nutrida, tener una población con mejores capacidades, la población objetivo que puede ser personas, organizaciones, familias, comunidades, etcétera. Esos cambios no se van a observar de un mes a otro. Sobre todo, o sea, lo más fácil es los atributos físicos, ¿no? O sea, el cambio en el peso, la nutrición, en conocimientos, o incluso, por ejemplo, los que son escolares están sujetos a ciclos, ¿no? O sea, la absorción, la deserción, pues va sujeto al año escolar. E incluso, digamos, es el cambio, o sea, ya tengo este propósito, ya tengo personas capacitadas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr que tomen mejores decisiones. Quiero lograr que encuentren trabajo. Ese impacto aún sería más difícil de medir y también requeriría más tiempo. Obviamente las actividades, es decir, los cursos que doy, los reportes que elaboro, sí lo puedo medir con una periodicidad menor. Pero para ver los cambios en la población objetivo, es decir, esas organizaciones capacitadas, esos entes mejor informados, que toman mejores decisiones, no lo puedo medir mensual ni semestralmente. Y lo que me mencionaba que es importante, ¿no? O sea, la selección de los medios de verificación. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que hacemos un ejercicio, es relativamente sencillo pensar, bueno, pueda medir ciertas cosas, pero a la hora que estamos en la organización es ver si realmente contamos con la información o somos capaces de generar la información de una manera eficiente, de una manera oportuna, para tener los datos para construir ese modelo. La primera sería, bueno, si la información la genera el programa o la propia institución, es decir, o sea, no necesito hacer una actividad aparte, sino la propia operación del programa, de la actividad de la organización o de las actividades de la organización generan la información para construir los indicadores. Y sí, bueno, se establece el medio de información. ¿Qué es lo que normalmente, bueno, hacen en las escuelas,
¿no? O sea, tienen el área de planeación, el área de evaluación, y como parte de los procesos docentes, de los procesos de investigación, tienen registros para construir sus indicadores. Sin embargo, no siempre es así. Y habría que ver si la información la puede generar otra institución para construir ese indicador o esos indicadores que propuse. Y sí, bueno, se establece, ¿no? O sea, no lo mido yo, pero lo mide Coneval. No lo mido yo, pero lo mide INEGI. No lo mido yo, pero lo mide alguien más. Si no, que tendrías que establecerlo es, aquí es algo muy importante. Es mayor el beneficio que el costo de generar la información. Es decir, en este sentido, bueno, lo vemos, cuando nos convertimos, nuestra función sustantiva es hacer investigación. Nuestra función sustantiva es ejercer la docencia. Y es como una queja recurrente, donde parecería en algún momento, digamos, igual es una percepción, es una realidad, que ese docente, ese investigador, ese médico, estaría trabajando para generar la información para los niños. Entonces, ahí sí habría que valorar el costo de generar la información, sobre todo, bueno, todo tipo de recursos, y en cómo impacta la actividad sustantiva. Estamos midiendo investigación, si estamos midiendo docencia, si estamos midiendo capacidad de gestión. La generación de información para construir los indicadores está siendo más costosa que o está distrayendo la actividad. Y en cierto caso también, creo que lo vieron, si es, bueno, en este caso, es replantear el indicador o utilizar un indicador propio. Es decir, no puedo saber, digamos, creo que sobre indicadores proxy, bueno, tiene otra lógica, pero muchas veces no te preguntan directamente cuál es tu ingreso, pero evalúas las condiciones de tu vivienda. Y, o sea, tratas de evaluar los patrones, o sea, cómo vives, y ese es un proxy a tu ingreso. Entonces, ese es replantear si es demasiado costoso, y en su caso, si puedes utilizar un proxy que ya alguien más genere o que tú mismo generes. ¿Cuál sería un ejemplo para utilizar el indicador proxy? Proxy, lo que mencionaba era, es muy difícil que te digan, te pregunten el ingreso y tú digas. Entonces, generalmente en las partes socioeconómicas de cualquier encuesta, te pregunta la descripción de tu casa. Entonces, es como ese proxy a tu ingreso socioeconómico. No te preguntan cuánto ganas, te preguntan habitaciones, focos, o sea, la descripción de la vivienda. Entonces, Como los indicadores del desarrollo humano, ¿no? O sea, no te preguntan qué tan desarrollado estás, ¿no? Si es que incluso también porque pues no hay una definición única de desarrollo, ¿no? Entonces, incluso también de pobreza, ¿no? Hay diferentes dimensiones de la pobreza, ¿no? Entonces, es directamente ese indicador no mide el atributo que yo quiero medir, que sería el ingreso, pero a través de la descripción de la vivienda puedo hacer una segmentación. Entonces, no puedo decir, de los 1000 encuestados, 500 estaban en el rango entre ganan 10 y 15 mil. O sea, tiene algunas deficiencias, pero, y sobre todo, por ejemplo, la mayoría de las encuestas se basan en cómo las hacen en INEGI. Entonces, te preguntan cuántos focos, cuántas habitaciones, si tiene lavadora. Ha ido variando también porque, por ejemplo, antes era muy importante el teléfono fijo, ahora ya no tanto. Entonces, a través de esos atributos, tratan de ubicar tu estrato económico. Aunque no te pregunten cuánto ganas. Y bueno, aquí sería un ejemplo. Digamos, ¿qué mide? O sea, el ejercicio, bueno, sería, no sé cerca de esto. No se alcanza a ver. Ya está en la plataforma. Sí. Ahorita las veo. Bueno, en el primero dice, niños menores de 5 años que habitan en zonas de alta marginación y presentan buena nutrición. Ese sería el objetivo.
en mejorar la nutrición de esos niños menores de 5 años en zonas de alta mención. El factor relevante, que veíamos el quién y el qué. El quién es unos niños en esas características, bueno, en esa zona, y el qué es que presenten buena nutrición. ¿En quién se está midiendo? En los niños que corresponden a esas áreas como porcentaje. Y bueno, les decía, bueno, este es el ejemplo, población potencial. Y aquí lo que tenemos es porcentaje de niños menores de 5 años que habitan en zonas de marginación que mejoraron su alimentación respecto al total de niños que presentan dicho problema. En este sentido, ¿a qué categoría primero? ¿Qué creen que sea esto? Fin, propósito, componente o actividades. Un fin, ¿no? ¿Sí? ¿Y a qué categoría pertenecería? Sí, pues serían, pensando en la matriz, lo que voy a proveer son desayunos escolares, pláticas nutricionales, etc. ¿No? Es conjunto de bienes y servicios que pueden contribuir y lo que quiero es niños mejores niños. Y en este sentido, también la reflexión es, cuando veíamos los medios de verificación, que, bueno, aquí no se ha planteado, pero qué tan fácil o tan complicado, tan costoso sería medir esto. Yo soy la entidad que da este programa. ¿Hay alguna... me plantearía si la propia operación del programa genera esa información? ¿La generaría o no la generaría? Ya lo habrá por hecho, ¿no? No, aquí tendrán que mandar a recabar información. Puede ser que la manera de recabar, o puede ser, por ejemplo, como sucedía en Oportunidades de Progresa, que ligado las instituciones de salud hagan ese servicio. O sea, digamos, yo soy el que da, era una cuestión del mismo programa, pero yo doy pláticas, yo doy alimentos, yo doy dinero, y el servicio médico, que era uno de los requisitos de servicio o parte del programa, puede ser. En cambio, si nada más soy programa de nutrición, probablemente no tenga esa misión, porque no tenga. O incluso también, recordando el esquema, aunque no sea parte del programa, pero los servicios de salud probablemente. Bien, personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural y cuentan con mayor acceso a servicios financieros. El quién son las personas con esas características y el qué es mayor acceso a servicios financieros. ¿En quién? En las personas, ¿en quién lo estoy viendo? Las personas que se dedican a actividades productivas del medio rural, una tasa de variación, debo tener una línea base. Y bueno, sería el año agrícola anterior, es decir, si tuvieron, como mencionaba, por ejemplo, sería los ciclos escolares, los ciclos agrícolas, para comparar el año anterior con el año siguiente. Una pregunta. Sí. En el ejemplo anterior, el porcentaje en sí mismo no nos dice nada de variación en cuanto a línea base, línea final, ¿no? Y aquí tendrás que tener pues, una referencia, tendrás que tener una te indica, o sea, digamos, sobre la población total, o sea, aquí dice, el total de niños que presentan esta problemática, esta sería tu referencia. O sea, aquí tendrías de estos niños. Sí, pero digamos no sabría si mejoró o no. No, sí tendrás que tener una primera medición de esto. De tu pregunta, ¿no? Sí. Tendrás que tener antes del programa, año T y año T más 1. En ese sentido, o sea, aquí veo como tasa de variación que no hace sentido y no sé si en el ejemplo anterior sería como porcentaje o incremento en porcentaje o algo así. Incremento en el porcentaje, esperaría
O sea, que no, perdón, esos niños, o sea, el porcentaje que el total de niños, perdón, el total de niños menores que habitan en zonas que mejoraron la organización sobre el total de niños que habitan en zonas. Ajá. O sea, aquí no sería profundo. Aquí no, el porcentaje se derivaría de esta razón. Ya. ¿Pero por qué no? No, es que el porcentaje, o sea, tienes dos números absolutos. O sea, aquí esto es como descripción de una razón. Aquí tendrías un número absoluto sobre el total. El resultado sería, bueno, por 100 sería el porcentaje. Tendrías 30 sobre 100, punto 30 por 100, 30%. O sea, aquí la palabra porcentaje efectivamente no. Ahí sale sobrando, ¿no? Esa palabra. Por ejemplo, cuando dice buena nutrición, ¿no sería muy ambiguo esa? Bueno, vamos adelante, digamos, sobre cuáles son los atributos buena nutrición. Tendrías que tener, a la hora que defines el indicador, de buena nutrición. Que lo mencionaban, por ejemplo, con desarrollo, con pobreza. Para unir, para el programa, pobreza es esto. Para buena nutrición es esto. Que la relación peso sea. Entonces, efectivamente, son una de las cosas que también aquí habría que tener, por ejemplo, mayor acceso a servicios. Si bien digamos, podemos entender que tengan acceso a créditos, a mayor acceso es que obtuvieron un crédito, que tengan acceso a sucursal, que hayan obtenido una tarjeta. Entonces, son de las cosas que a la hora que construyen sus indicadores en la vida real tienen que definir. O sea, si bien, digamos, como ejemplo, está correctamente construido, efectivamente, a la hora que vemos sobre la claridad, precisión, habría que trabajar. En este caso, el segundo sería fin, propósito, componente o actividad. Yo diría que es propósito, ¿no? Porque es anual y podría ser hasta de eficacia también. El propósito de eficacia, porque es personas que accedieron a un crédito, accedieron, a servicios financieros. Obviamente, por ejemplo, si yo accedo a servicio financiero, ¿cuál podría ser ese es un propósito? ¿Cuál podría ser un fin? ¿A qué cambio busco? Si yo, productor agrícola, tengo acceso a servicios financieros. Productividad, que mejore mi ingreso, ese es un medio para un fin mayor. No nos quedamos en la lógica de la MIR, en que tenga acceso a servicios financieros. Cursos de educación inicial impartido a niños y jóvenes de sectores vulnerables. Aquí, bueno, sería el factor relevante, los cursos impartidos. Bueno, el quién son los cursos, el qué son los cursos, perdón, el quién son los cursos, el qué, que hayan sido impartidos. Aquí, al implicar una medida de costo, bueno, en general va a la cuestión de eficiencia, ¿no? O sea, aquí no nada más que se hayan impartido, y como mencionaban también, bueno, el costo promedio de cursos. Lo que trataríamos de ver aquí es cuál es la referencia. Normalmente, si es, bueno, una de los problemas, las políticas públicas es que no tenemos esa referencia de un valor de mercado, ¿no? O sea, no podemos compararnos, por ejemplo, aunque proveamos educación, con las universidades privadas. Tienen otra lógica diferente, o los hospitales privados. En este caso, sucede lo mismo. Entonces, lo que habría que ver es generalmente se relaciona a si hay alguna referencia parecida de una entidad que haga algo similar, o la salvedad del caso porque está en otra zona geográfica, etcétera, o lo más fácil es con respecto al año anterior, ¿no? Soy eficiente, sí, más con lo mismo, más con menos, etcétera. Entonces sería este costo promedio con referencia, con alguna referencia. ¿Este último de qué fue, perdón? De eficiencia y sería a nivel de componente. O sea, es un bien o servicio, en este caso es un curso. La definición por ahí son bienes o servicios
producidos. En este caso el servicio es el servicio. Porque ya son impartidos. ¿Y qué logro? Yendo hacia arriba, ¿qué es lo que logro? ¿Cuál sería? Tenemos a nivel de componente, los cursos, a nivel de propósito, ¿qué es lo que querría? Capacitación, pero yo no iría más por actividades. Sí, yo también. Sí, pero es que las actividades, o sea, el curso, si regresamos, Un producto. Pero yo creo que el producto es el aprendizaje. sí, por eso que aquí estoy diciendo, o sea, es indiferente de la producción entera de bienes y servicios del programa. El programa está El curso es como un producto. Yo creo que el curso es como una actividad y el producto es el aprendizaje que se deriva de eso y tu indicador de Pero no tendría que sacar ya es solución a una problemática de tener población capacitada. Las actividades para ese producto, ¿cuál sería? Contratar maestros, contratar salones, movilizar Organizar diseño el de materiales. O sea, el ejemplo es aquí. Entonces, serían insumos, ¿no? sino por eso, tienes insumos, pero para lograr eso, o sea, los insumos tienes personas, pero de las personas a los cursos, entonces hay una serie de actividades. Pero aquí tienes profesores, tienes aulas, tienes materiales. Para lograr que eso se convierta en un curso, hay una serie de procesos. La actividad sería como el diseño, el curso y La gestión, la convocatoria, si tengo que movilizar, Programación. la planeación, la ejecución, para lograr el curso. Efectivamente, aquí tengo una serie de insumos, instalaciones físicas, materiales, internet, mobiliario, coffee break. Enseguida, bueno, el siguiente tema sería reflexiones sobre la definición e interpretación de indicadores. Una de las cosas que les preguntaba es, ¿para quiénes son los indicadores? Muchas veces, a la hora, digamos, en esta dinámica de las organizaciones públicas, de las políticas públicas de la evaluación, perdemos de vista esto, ¿no? O sea, entonces, con esta noción del agente principal, es decir, ¿quién sería el que ordena o que está sobre estos entonces, el principal en este gran imaginario sería la ciudadanía, es decir, generamos información o incluso desarrollamos las actividades para esa ciudadanía, las sociedades, los especialistas, estos organismos internacionales. Estos políticos, los funcionarios públicos, generan indicadores para el indicador. Esto, digamos, podría cambiar, porque incluso, como comentaban, en algunas partes que son de consumo interno, podría ser, en el caso que mencionaban de la auditoría, tienes a los funcionarios públicos proveyendo de información a los decisores, a los políticos electos. Esta parte técnica, la unidad de la auditoría superior, provee información para su principal, en este caso serían los legisladores. Es decir, tener clara esta dimensión en el ámbito que nos estamos desarrollando. Y no nada más ver, digamos, la generación como algo automático, no la generación de indicadores, la generación de mediciones, sino que esto sería importante en la definición de la evaluación. No es lo mismo si nuestro principal de la ciudadanía son especialistas, así son funcionarios electos para tomar decisiones y de ello derivar leyes, reformas. Lo mismo si son organismos internacionales y sobre todo, bueno, cuando hay la OCDE, Banco Mundial, BID, etcétera,
que nos están requiriendo información, ya sea porque financiaron parte de los proyectos, etc. Y cuando es una ONG que no tiene, o una fundación, por ejemplo, que no... Sí, o sea, la cuestión aquí es, ¿para quiénes son los indicadores? O sea, es desde el lenguaje, la forma de medirlos, si son especialistas, y para qué los van a utilizar. O sea, si es una ONG, como el caso que mencionaba ella, es una ONG que evalúa o es una ONG que defiende al consumidor, es decir, tener presente para quiénes estamos generando esta serie de indicadores. Va a depender de eso el lenguaje, la forma en cómo se va a transmitir La forma en cómo se va a la transmitir. información a los usuarios. Yo creo que en ese sentido a lo que se refiere es que a lo mejor para ciertos niveles son más adecuados los indicadores de actividad, por ejemplo, ¿no? O para un nivel mucho más de tomar decisiones puede ser más adecuado un nivel de fino, de propósito, Sí, a un ¿no? nivel de fino de propósito, digamos, si yo soy el legislador, realmente para mí no es relevante cuántos cursos de capacitación diste, ¿no? Para mí es relevante cómo mejoraste la capacidad de los auditores. O sea, para mí es relevante si tú eres el instituto que capacita municipios en el estado, pues, o sea, lo mismo, si son de actividades, o sea, cuántos municipios capacitaste, eso te servirá para consumo interno. Pero si yo soy el gobernador, si yo soy el legislador, o incluso también si yo soy una ONG, me interesa saber cómo mejoraron las capacidades de los municipios. Sin embargo, los otros indicadores de gestión son importantes para el control interno, para medirte a ti mismo. ¿Y el escalón puede tener 3 en vez de 2? Como que Me refiero a que el principal sea la ciudadanía, pero la gente es un político, pero ese político está respondiendo a la Fundación Kellogg's, por ejemplo. Sí, este es un ejemplo, pero puede ser que sea cada uno. Unos retos para la definición e interpretación de indicadores constitutivos. En esta primera parte, lo que quisiera reflexionar es a la hora que estamos definiendo e interpretando los indicadores, una cosa que puede resultar lógica, pero que no siempre se ve, es las organizaciones pueden perseguir objetivos diferentes, preferencias y necesidades locales. Es decir, tenemos el mismo programa, prospera en ámbito rural, en ámbito urbano. Sin embargo, a la hora que pides, lo normal es que establezcas parámetros, establezcas estándares. Sin embargo, la situación es muy distinta. Entonces, es cómo sobrellevar eso, porque tienes que medirlo. Finalmente, son delegaciones, son comunidades que tienen el mismo programa. O incluso mencionaban, por ejemplo, municipios, escuelas, etc. Entonces, puede tener objetivos diferentes de acuerdo al contexto, de acuerdo a las preferencias, a las necesidades. Sin embargo, lo normal es que tienes un indicador que los mide. Lo mencionaban también es los recursos, ¿no? Organizaciones, programas, unidades, sea una escuela, sea una entidad, un municipio, una organización, tienen capacidades diferentes. Digamos, aquí tenemos, esto es de las fichas del sistema de información escolar. Es simplemente la fotografía de una escuela en San Pedro Garza García y en Apatzingán. Las dos son urbanas, pero es cómo mides en un programa que está en esas dos unidades. Y lo que vendría abajo, digamos, que es tomado de una nota periodística, entonces que ya esperaríamos la mejor. O sea, siempre hay esa queja sobre los servicios públicos de salud, los mejores evaluados, el Centro Nacional Siglo XXI. Entonces, si estableces un parámetro, la encuesta de satisfacción, obviamente, aunque tengas los recursos, muy probablemente las unidades médicas con menores recursos van a salir peor evaluados.
Las organizaciones y programas pueden enfrentar costos diferentes. Es decir, no tienen la misma flexibilidad que las empresas privadas para buscar el mejor precio de trabajo y capital. Como mencionábamos, las organizaciones públicas, incluso viendo los objetivos, es muy claro en las organizaciones privadas que el objetivo generalmente es la ganancia, ¿no? Las organizaciones públicas, las políticas públicas, están sujetos a otros lineamientos, a otras necesidades que no siempre son tangibles. Entonces, veríamos respecto a la nutrición, o sea, cómo medir la distribución en desayunos escolares. Obviamente, digamos, en tiempo, en costo, en eficiencia, en los indicadores que se imaginen, en dos realidades completamente distintas. Es decir, cómo establecer indicadores, el mismo programa, dos realidades distintas. Pero a veces es, bueno, lo que al no tener como la sensibilidad de estas realidades, terminas haciendo unos indicadores de escritorio, ¿no? Número de desayunos entregados, cobertura de la población, Pero eso te dice algo. O sea, te algo es mejor, entonces algo es mejor que nada. No, algo es mejor que nada, ¿no? Pero te dirías en los niveles inferiores, donde distribuyes, o sea, cumplir con las actividades, pero incluso a nivel de componentes, ¿no? O sea, digamos, esa referencia. Entonces, sí, efectivamente, los dos pueden medir, pero, digamos, ¿cómo mides misma política, dos situaciones diferentes? E incluso, digamos, ahí estoy, digamos, haciendo supuestos, o sea, esto no es necesariamente rural, o sea, puede ser la misma ciudad. Las organizaciones y programas pueden estar usando sus recursos con niveles diferentes de competencia administrativa, de eficiencia técnica. Lo mencionaban y es muy común lo que decía de los municipios. Tenemos alrededor de 2.500 municipios. En teoría todos tienen la misma oportunidad de acceder a los fondos. Sin embargo, ¿cuánto le cuesta a un municipio rural en la sierra de Oaxaca lograr llenar el formato y llevarlos o enviarlos al municipio urbano que quiera? Es decir, en ese extremo tenemos el dron, tenemos la medición con una red. Entonces, ¿cómo medirías la eficiencia, la capacidad administrativa de ese municipio, de esa clínica, de esa escuela, con diferente competencia administrativa? Y bueno, también retos para la definición. Puede haber dificultades y distorsiones en la medición. Y cómo llevan los registros administrativos. Tenemos lo mismo el caso de municipios, donde tienes, si bien es más complicado, que tienes un área de planeación, un área de evaluación, al municipio pequeño, donde el mismo tesorero es el que lleva los registros, el que tiene que levantar sobre el predial, etc. Es decir, cómo medimos los datos para generar esos indicadores. Se puede llevar, bueno, datos que pueden estar equivocados, o también incluso con todo este sistema, la alteración deliberada. Cómo lograr superar ese reto. ¿Perdón? Vamos a tener Sí, es una posible. Estarían resumidos los retos, digamos, objetivos diferentes, capacidades distintas, costos diversos para generar, eficiencia técnica distinta, distorsiones en la medición, métodos y técnicas de análisis. Mencionaban, bueno, que es muy común el basarnos en un indicador, sobre todo, bueno, para la nota periodística, ¿no? O sea, la recaudación del predial, donde dice que el mejor municipio es tal. La eficiencia terminal de la universidad fulanita o de la escuela fulanita. El tratar de evaluar o de hacer una idea sobre una unidad con base en un indicador caería en cualquiera de estos. Entonces, bueno, métodos y técnicas de análisis de clúster, es decir, esos agrupamientos con características
Ahí, bueno, es una, ya la verán creo que en otra sesión. No compararía, si bien todos son municipios, tendrían que, por región, por ingreso, por tamaño, hacer estos clústeres o grupos para tratar de comparar y al menos en cierta medida disminuir que tengan objetivos diferentes, capacidades distintas y una eficiencia técnica distinta. Estamos comparando municipios con ingreso similar en la misma región, de tamaño similar de su gobierno, al menos en cierta medida, o una regresión lineal. Es decir, lo que queremos lograr es niños mejor nutridos, establecer todos los factores que influyen, no partir del supuesto que solamente depende del desayuno escolar, donde estaríamos incluyendo, obviamente con limitaciones, pero todas esas variables que pueden influir. ¿Qué puede influir también en la capacitación? Que de los funcionarios, que exista o no rotación, el nivel de escolaridad, etc. Todos esos factores que pueden influir, que hay evidencia que sobre la capacidad administrativa de gestión de un funcionario, sobre la capacidad para decidir de un político, puede, entonces, es decir, no nada más partir de que el indicador relacionado con política programa, eso sería, y aquí, bueno, la cuestión es si sucede o no sucede que utilicen, por ejemplo. Sí, nos vamos más a eso. ¿Sucede o no sucede que, digamos, no mido con un indicador un municipio, una escuela, un hospital, una comunidad? ¿Por qué no normalmente, o si normalmente sí tratamos de resolver con eso? O disminuir. A ver, perdón. Decíamos que esto es, si trato de medir con un indicador, me enfrento a esto. Me enfrento a que tienen objetivos diferentes. Una de la parte técnica, una de los cómo podría disminuir, es por clúster, es decir, agrupar a las unidades con características diferentes. O sea, no comparar los 2.500 municipios, sino hacer grupos que tengan características y comparar los que sean similares. O un análisis de regresión lineal. Lo que quiero es mejor capacitación a funcionarios, parte del supuesto que no nada más los cursos que yo doy es la única, sino hago un análisis estadístico donde meto todas las variables que pueden influir en que un funcionario esté. O sea, ¿por qué no sucede eso? Sí, porque normalmente no vamos a cuestiones más complejas como esto y decimos sobre un indicador damos una evaluación. Una, creo que es ignorancia, pero dos es digamos, como la complejidad de los diseños, los costos de ello, porque entonces tienes que medir muchos factores adicionales a tu programa y no nada más No sé. Efectivamente reconocemos, pero si hay algún problema. Estaríamos en esta. O sea, la información, los archivos, digamos, en el esquema ideal puedo encontrar un proxy y la información la genero. Pero ¿cuánto me costaría generar esa información actualizada sobre el perfil educativo para valorar? Y esas mejoran las capacidades de gestión. ¿Se vieron influidas por el estímulo que yo di o responden a otros? Ya sea para hacer este análisis por clúster, es decir, solamente los que se parezcan, personas, grupos, escuelas, hospitales, o municipios, o al decir, bueno, influye en que estén mejor capacitados o mejor nutridos, toda esta serie de factores, y tengo una medición efectiva y oportuna sobre ese tema. Por eso, pues, normalmente me quedo con el curso que digo. Pero ¿preguntas? también creo que no sucede por omisión. O sea, en el sentido de decir, pensando que trabajaras, pongo un ejemplo, en la Secretaría de Bienestar, no sabes que tus 32 entidades son distintas entre sí. ¿No? Entonces,
pienso que lo asumes, pero lo omites para que sea, voy a decirlo, operativamente correcto, aunque en el terreno no lo sea, ¿no? Sí, porque estarías discriminando, ¿no? Y entonces, pues bueno, simplemente lo omites, aunque lo sepa, ¿no? Puede ser el costo, la omisión me quedo, o sea, y también darle demasiado peso a ese estímulo, ¿no? De política, donde hay una relación causal directa, lo que mencionaban regresando al árbol de problemas o de objetivos. Ese ejercicio aparentemente sencillo es reconocer que tu política, tu solución, contribuye al problema. Contribuye a resolver el problema, contribuye a cumplir el objetivo, pero no nunca. Eso sería hay características que ya tienen las unidades que tienen los municipios, o hay otros factores que influyen para eso. Preguntas, comentarios hasta aquí, o si no, digamos, Entonces, lo que estoy asumiendo en esta última diapositiva es que puedes hacer esta agrupación o puedes hacer la regresión lineal y eso te ayudaría a disminuir esos retos. Pero eso también no necesariamente no necesariamente te ofrece que el sesgo disminuya, ¿sí? Sí disminuir, o sea, no te lo cancela, pero sí podrías ser donde esos retos podrían suavizarse, donde mides capacidad, donde ves capacidades, ves objetivos, ves recursos, siempre y cuando dispongas de la información. Claro, necesitas una base de datos. Una base de datos, porque tienes, o sea, por ejemplo, creo que vieron, o sea, mencionaba el índice de desarrollo humano, ¿no? O sea, está a nivel de municipios, se mide cada no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, 5 o 7 años. Entonces, y yo estoy, o sea, lo que mencionaban también, creo que los visto de base de datos, es si yo estoy haciendo medición anual y como mi dato es quinquenal. Sobre todo esos datos complejos o incluso de censo, o sea, tienes la encuesta, pero las encuestas te dan resultados a nivel, o sea, no va a llegar a jefe, o sea, va a llegar al municipio. Y el programa es de comunidad. Entonces tienes diferencia en la periodicidad o diferencia en la medición. Que si no el dato no va a variar, ¿no? O sea, digamos, si estoy viendo a nivel de comunidad, solamente tengo el IDH a nivel de municipio. O sea, es un buen proxy, genera, no me cuesta, igual lo levantaron el año pasado, pero yo estoy levantando a nivel de comunidad o a nivel de AGG, pues de manzana, qué sé yo, y lo tengo a nivel de municipio. Ahí, ¿por qué sería un modelo de regresión lineal? ¿Sería el que más adecua para este tipo de información? Sería como algunas opciones donde metes más variables, o sea, tienes la variable dependiente, que mejora el cambio en la nutrición o el cambio en la capacidad. Y reconoces que eso se debe a los cursos, a nivel educativo, o sea, si se está estudiando, o sea, todas las demás variables que pueden influir, y lo mides a lo largo del camino. Gracias. Gracias. Oye. ¿Sí? Yo voy como armando la a la par de ello, como lo que creo que sería puente, ¿no? Sí, es puente. ¿Quién dijo que ya lo mandó? Esta Ana. ¿Miriam? ¿Blanca? ¿Y ya Blanca. lo tenemos? No, análisis. No. Hay comida, chicos. Hay comida.